Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase correspondiente a octavo básico, el cual nos vamos a referir al tema de la ilustración y el despotismo ilustrado. Como objetivo prioritario en historia para esta segunda etapa, vamos a referirnos al objetivo número 14, el cual caracteriza la ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón. Además, vamos a considerar sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular, y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en la promoción del ideario republicano. En líneas generales, ¿qué es la Ilustración? Esto tiene su origen a contar del siglo XVII, siglo XVIII, y fue un movimiento intelectual que tuvo gran trascendencia y que se desarrolla principalmente en Francia. Por lo tanto, Francia sería la cuna de este movimiento, aunque algunos dicen que también Inglaterra aportó en este movimiento. A contar del siglo XVII en Europa se instala la convicción de que la razón debía guiar todos los actos humanos. Por lo tanto, a la luz de esta, la humanidad lograría mejorar la vida en sociedad, dominar la naturaleza y afianzar el progreso material. Sus seguidores creían que las luces de la razón iluminarían a los hombres en su búsqueda del conocimiento. Por eso también el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Además, también en este mismo periodo surge una crítica hacia el antiguo régimen, que sería la situación política, social y económica vigente hasta entonces. Como les dije anteriormente, Francia es la cuna y el origen del movimiento ilustrado, pero algunos dicen que Inglaterra también aportó, y uno de sus antecedentes sería en 1690 con la publicación por parte de John Locke de un documento denominado Ensayo sobre el Gobierno Civil. A mediados del siglo XVIII, Voltaire, Montesquieu y Rousseau empiezan a destacarse como los principales filósofos de la Ilustración, y empiezan a surgir algunos textos que pasaron a considerarse al comienzo como subversivos, pero pasaron a ser después, con el tiempo, vistos como la fuente originaria de este cambio de paradigma que pasa a ser la Ilustración. Ejemplo de eso fue que en 1751 se publica por primera vez la Enciclopedia en Francia, un libro que todo el mundo considera como un libro de consulta, pero en su momento, como presentaba textualmente las cosas tal cual eran, la enciclopedia fue censurada por la Iglesia Católica, censurada por la monarquía y vista como un libro peligroso. Por lo tanto, la enciclopedia al comienzo no fue muy bien vista en Europa. Este movimiento ilustrado ya genera efectos políticos. En 1775, en América del Norte, se produce el movimiento de independencia de los futuros Estados Unidos de América, y en 1789, gracias a las ideas de la Ilustración, se produce la Revolución Francesa y algunos cambios importantes que vamos a ver posteriormente. Dentro de las bases intelectuales de la Ilustración, en este caso vamos a destacar 4 grandes bases intelectuales. La primera, muchachos, y la más importante, es la influencia que tuvo el humanismo y el Renacimiento. ¿A través de qué? De la difusión de visiones no religiosas sobre los asuntos humanos. O sea, en el Renacimiento desaparece el concepto de teocentrismo y surge el concepto de antropocentrismo. O sea, que el hombre está por sobre todas las cosas y está en el centro de las preocupaciones. Por ende, esta idea inicial que dio pie al humanismo y al Renacimiento se profundiza a contar del siglo XVI y XVII con la Revolución Científica, el cual esto, estas leyes que descubren los primeros científicos, que originalmente se iban a aplicar a las ciencias naturales, también se podían aplicar a las disciplinas humanistas, entre ellos el empirismo. El empirismo es una metodología que estableció Francis Bacon, y que consistía en este caso en la demostración a través de la experiencia de los fenómenos científicos. Con el tiempo, esta visión empirista también se aplicó a los fenómenos sociales, y eso fue un logro muy importante de este proceso.
Un tercer elemento es el rol que cumplió René Descartes en lo que es la ciencia y la filosofía. René Descartes instala la razón como metodología, por eso se habla del método cartesiano o el método racionalista, como herramienta para conocer la realidad y llegar a la verdad. Entonces aquí el empirismo de Francis Bacon y el racionalismo de Descartes pasan a ser elementos fundamentales para entender la nueva realidad que surge y que da pie a lo que fue posteriormente conocido como la Ilustración. Y por último, el rol que tuvo John Locke. John Locke, que sería como uno de los padres del liberalismo inglés, impulsa la idea de la libertad política individual frente al poder del monarca, por lo tanto también pone en cuestión la autoridad real. El contexto, y eso es lo que vamos a ver ahora. El contexto que se vive en Europa a comienzos del siglo XVIII tiene mucho que ver, chicos, con la existencia de un modelo denominado antiguo régimen. Este modelo, como decimos acá, según los historiadores franceses, se le conoce a las condiciones económicas, políticas y sociales de Europa, específicamente en Francia, antes de la Revolución Francesa. Sería el antiguo orden existente. Por lo tanto, este antiguo orden se basaba en tres grandes elementos importantes. Primero, había una realidad económica. ¿Qué quiere decir con eso? Según los historiadores franceses, el antiguo régimen a nivel económico se caracterizó por una economía preindustrial. ¿Qué quiere decir con eso? Que el 80% de la población que vivía en Francia trabajaba en actividades agropecuarias y el restante eran miembros de la nobleza y el clero. Había muy poca burguesía, por lo tanto no había actividad comercial importante, por ende no había industria. Y eso era raro porque al otro lado del canal Inglaterra estaba iniciando su proceso de revolución industrial, por lo tanto estaban generando cambios demasiado opuestos. Por un lado Inglaterra, la vanguardia del proceso tecnológico, en cambio Francia, que era el país vecino, estaba y seguía estancado en una economía medieval. Por el lado político tenemos un tipo de gobierno predominante, en este caso la monarquía absoluta. Por lo tanto, los reyes concentraban todos los poderes del Estado y se fundamentaba en la teoría del derecho divino. Y a nivel social existía una sociedad estamental, cada uno con derechos y obligaciones definidos. Por lo tanto, en esta esquemita vemos la realidad de la sociedad francesa. En ese caso, esta realidad venía desde la Edad Media. Y en este caso, desde la Edad Media existían dos grupos sociales bien marcados, un grupo que era privilegiado y un grupo no privilegiado. Dentro de estos estamentos o estados privilegiados destacamos la nobleza y el clero. La nobleza estaba formada por personas que tenían un título de noble, ya fuera por nacimiento o por concesión del rey. Además, eran dueños de gran parte de la tierra, ocupaban los principales cargos administrativos y del ejército, no pagaban impuestos y la mayoría percibía ingresos por derechos feudales que recaían sobre los campesinos que trabajaban sus tierras. Estos derechos podían ser derechos económicos o derechos también consagrados por generaciones, entre ellos el derecho de la primera noche, el derecho de la pernada, o el derecho, por ejemplo, de ocupar algunas tierras en ciertos momentos. Eso eran con, contratos que venían desde la Edad Media. El otro grupo importante que también tenía privilegios era el clero, por lo tanto es la iglesia. En este caso, el clero estaba formado por religiosos tanto seculares y regulares. En este caso, los seculares eran los curas que estaban en contacto con la gente, en cambio los religiosos regulares eran los monjes que vivían en monasterios y estaban sometidos a una regla. Existía también una división jerárquica. Había un alto clero que poseía grandes riquezas y pertenecía a las familias aristocráticas y un bajo clero de pocos recursos y origen principalmente campesino. Tenían el privilegio de no pagar impuestos, recibían el diezmo, que era un impuesto que se recaudaba fondos para mantener a la iglesia y a sus ministros, que era un 10%, y poseían sus propios tribunales que eran eclesiásticos. Por lo tanto, había una cierta impunidad dentro de la iglesia. Y el otro grupo o el estamento que no era el privilegiado, en la cual estaba conformado por un 85-90% de la población, porque la diferencia era muy fuerte, era una minoría que tenía el poder y una mayoría que no lo estaba pasando muy bien, era el tercer estado.
Este grupo, este estamento, estaba formado por todos aquellos que no pertenecían a los estados anteriores, o sea, no eran ni la nobleza ni el clero, e incluían a los burgueses, campesinos y grupos populares urbanos. Constituían la gran fuerza de trabajo de Francia, solo ellos pagaban los impuestos que nutrían las arcas fiscales y debían soportar también el absolutismo del rey y los privilegios de las clases superiores. Por lo tanto, según algunos historiadores, esta realidad socioeconómica fue el caldo de cultivo y la condición previa para el estallido de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. ¿Qué características tenía la Ilustración? En este caso vamos a destacar 4 grandes características. La primera, la Ilustración establecía que la razón era la fuente de la verdad. Por lo tanto, según los filósofos ilustrados, era la única fuente, la razón era la única fuente para alcanzar el conocimiento y por ende la libertad. Por lo tanto, los filósofos ilustrados proponían sistemas de gobierno racionales, los cuales generalmente tenían que ser republicanos. ¿Cuál era la visión que ellos tenían de las monarquías? Que estaban obsoletas, porque la monarquía se basaba en las tradiciones, y eso era sinónimo de superstición, de ignorancia, por ende los filósofos querían algo diferente, y en este caso el sistema republicano, el ideario republicano, era el modelo ideal, aunque algunos también se inclinaban por modelos que limitaban el poder real, por ejemplo el modelo inglés, la monarquía parlamentaria. Otro elemento fundamental era la fe en el progreso. Como la humanidad se basaba en la razón, se podía lograr el progreso continuo en todos los ámbitos hasta alcanzar la sociedad ideal. Eso es muy importante porque aquí hablamos de un proceso de transformación que aspiraban estos filósofos ilustrados. Y eso abarcaba tanto para el ámbito político como para el ámbito económico y el ámbito social. El progreso por sobre todas las cosas. Además, también este progreso debía estar acompañado de un espíritu crítico. Por lo tanto, había que fomentar dicho espíritu que cuestionara los elementos irracionales de la sociedad. Y en este momento, en este caso, cuando hablamos de elementos irracionales de la sociedad, nos estamos refiriendo a la religión, a los dogmas. Por lo tanto, la Ilustración critica la superstición, critica la ignorancia, critica la religión por ser elementos dogmáticos, por elementos que perpetúan las desigualdades sociales y también los privilegios de clase de un cierto sector. Y en este caso, los ilustrados propusieron creencias alternativas, surgiendo en este caso el deísmo, que sería la creencia en un gran arquitecto o en un ser superior que no estaba representado a nivel religioso por el dios cristiano o el dios hebreo o el dios musulmán, sino que como un ente que establecía las leyes naturales. Algunos hablan, por ejemplo, de este símbolo que normalmente lo ven en algunos billetes por ahí, algunos lo asocian a grupos secretos y se supone que es una representación simbólica del ente creador de la naturaleza, pero dentro de las leyes racionales. Por lo tanto, sería visto como el gran arquitecto. El deísmo creía en esa idea. Hay otros también filósofos ilustrados que fueron abiertamente ateos y que fomentaron el ateísmo como una opción válida en la cual negaba la existencia de una divinidad, por lo tanto eran racionales 100%. Estos mismos filósofos ilustrados tenían como obligación la necesidad de ilustrar al pueblo, o sea, fomentar una educación, pero ojo, no una educación tradicional, sino que una educación de acuerdo a estos principios racionales, estos principios naturales. Por lo tanto, el libro ideal, en este caso para educar a un niño en el siglo XVIII, era Las aventuras de Robinson Crusoe. Y otro libro importante también para educar a un niño en esa época era leerse El Emilio, que era un libro importante escrito por Jean-Jacques Rousseau, en la cual planteaba una forma de pedagogía basada en la libertad, pero ojo, la libertad en el descubrimiento y además también en los principios racionales. Y un último elemento de la ilustración, una última característica sería el humanismo. En este caso, según los ilustrados, el ser humano se consideraba el único capaz de producir conocimiento y de entender también las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, según esta visión humanista, las personas nacen iguales en capacidades y tendrían también derechos naturales que el poder no podía suprimir.
Por lo tanto, ahí automáticamente estás atacando el poder político, porque aquí lo que se destaca sería la libertad individual y el derecho a la propiedad. Dentro de los principales pensadores de la Ilustración vamos a destacar a estos tres grandes exponentes. En este caso tenemos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau. En el caso de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés que estudió las características de las instituciones de gobierno y del Estado. Para entender esta lógica, según su visión, intentó establecer leyes naturales que deberían explicar su funcionamiento. Aquí, según Montesquieu, no vale la tradición, no valen los privilegios de clase, sino que a través de leyes naturales se podría entender el funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, en su principal obra, El espíritu de las leyes, publicado en 1748, Montesquieu propuso una alternativa al absolutismo al dividir el poder, que antes estaba concentrado en una sola persona, en tres órganos. Un órgano legislativo encargado de la sanción de las leyes, un órgano ejecutivo que administra el interés público y un órgano judicial el cual aplicaría correctamente la justicia. Ese sería el aporte fundamental de Montesquieu. Voltaire, en cambio, fue un poeta y dramaturgo francés, el cual también hizo un importante aporte político. Estuvo preso, estuvo exiliado ya que lanzó ideas demasiado críticas a la monarquía. Estuvo encarcelado y fue exiliado a Inglaterra. Él admiró generalmente el modelo político británico, el cual se basaba en una monarquía parlamentaria en la cual se limitaba el poder al rey, pero él también aspiraba a una especie de gobierno ilustrado, en el cual el monarca utilizaría la razón para gobernar a favor del pueblo. Por ende, Voltaire miraba a Inglaterra como un modelo político a seguir. Y además también él era partidario de la libertad de culto y postulaba además la necesidad de libertades civiles y políticas de los individuos como la libertad de conciencia. Y el tercer exponente importante de este movimiento fue Jean-Jacques Rousseau, que era un polímata y pensador suizo. ¿Qué es un polímata? Es una persona que abarcaba todos los conocimientos, se interesaba por todas las áreas del conocimiento y además era filósofo. En su principal obra, El contrato social, Rousseau sostiene que antiguamente el hombre vivía en un estado de naturaleza, el cual no tenía propiedad privada, no había gobierno que abusara de ellos, pero al complejizarse la sociedad, ese hombre se corrompe. Por lo tanto, se crea el Estado, empiezan a haber abusos, y el pueblo, según Rousseau, debería delegar voluntariamente el poder estableciendo un contrato social, en la cual los ciudadanos deben aceptar este contrato social para poder vivir en sociedad. En este caso, un ejemplo así súper práctico sería en el caso de la pandemia coronavirus, el tema de las restricciones a la libertad con respecto al toque de queda. Uno no puede, si aplicáramos el principio de Rousseau, tú no puedes actuar libremente dentro de un espacio de toque de queda porque estás tú mismo, delegaste a través de tus autoridades, delegaste alguna de tus libertades al poder. Por lo tanto, el poder puede disponer de tu libertad. Eso es lo que quiere plantear Rousseau con respecto al contrato social. Según Rousseau, los gobiernos despóticos, que serían basados en la arbitrariedad, abusan de este pacto, por lo tanto, según su visión, serían contrarios a la razón y a la naturaleza. Por lo tanto, él no cree en los gobiernos despóticos, él cree en los gobiernos republicanos, él cree en los gobiernos monárquicos, pero desconoce a los gobiernos que son arbitrarios. Estas ideas ilustradas generaron también un cambio muy importante a nivel político. Muchos monarcas que eran absolutistas recibieron influencia de estos filósofos, algunos de ellos recibieron en sus cortes a algunos de ellos como Voltaire, y gracias a esta influencia mutua entre los filósofos ilustrados y los monarcas europeos, estos últimos adoptaron las propuestas ilustradas, pero ojo, sin dejar el poder absoluto 100%. O sea, fueron un poquito reyes absolutos, pero más un poquito liberales, pero solamente en apariencia, como diríamos vulgarmente, de la boca para afuera. Eso da origen a un nuevo modelo de gobierno llamado el despotismo ilustrado, o sea, una versión light del absolutismo. Este despotismo ilustrado pretendía mejorar las condiciones de vida de la población, evitando con esto sublevaciones y revueltas,
pero ojo, sin darle a sus súbditos la posibilidad de participación política. Eso está resumido en una frase. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Dentro de los principales defensores de este modelo de absolutismo light o absolutismo moderno, entre comillas, estaba Voltaire. Voltaire generalmente defendía este sistema ya que creía que el pueblo era muy ignorante y que no era capaz de gobernar. Por eso los reyes deberían utilizar todo su poder para gobernar en favor del pueblo y realizar las reformas que ellos consideraban indispensables, pero ojo, sin tomarle en consideración la opinión de las masas. Dentro de los principales exponentes de esta nueva tendencia, llamada despotismo ilustrado, vamos a destacar algunos gobernantes. Ojo, Francia, que es la cuna de la ilustración, no está tomado en cuenta. O sea, seguía siendo una monarquía absoluta a la usanza antigua, pero hubo otros monarcas absolutos que tomaron estas ideas modernas, que era de la ilustración, y las hicieron propias en sus países. Por ejemplo, en Rusia destacamos a Pedro el Grande, que fue la persona que impulsó la occidentalización de Rusia, y Catalina la Grande, que pese a que era de origen alemán, ella fue zarina de Rusia y expandió el Estado ruso a costa de sus vecinos y lo convierte en potencia europea y una de las más importantes a finales del siglo XVIII. En el caso, por ejemplo, de lo que actualmente es Alemania, existió un Estado alemán llamado Prusia, el cual su monarca, Federico II el Grande, fue uno de sus principales exponentes, un líder militar, un personaje que amplió los territorios de su reino y estuvo involucrado en numerosos conflictos bélicos para lograr la seguridad de su estado. Federico II el Grande fue además también un monarca ilustrado, que se diferenció de sus antecesores por mezclar el poder militar que tenía Prusia, convirtiéndolo en una potencia militar en Alemania, pero además también en un monarca que fomentó las artes, fomentó reformas políticas y un personaje fuera de lo común. En el caso de Austria se destaca también la emperatriz María Teresa, pero y su hijo José II, que fue un personaje que generó cambios muy importantes dentro de su reino. En cambio, en nuestro espacio que nos interesa, que sería España y Portugal, el caso de España, el principal monarca ilustrado fue Carlos III, el cual desarrolló en América cambios fundamentales llamados las reformas borbónicas. Pero en este caso a nivel macro, ¿cuáles serían las principales medidas que aplicaron estos déspotas ilustrados? Primero, vamos a destacar las reformas económicas, fomentando en este caso la libertad de comercio. Un segundo cambio generado por los déspotas ilustrados fue cambio de las leyes y redacción de nuevos códigos, entre ellos la eliminación de la tortura y la eliminación de los castigos físicos. Querían dar un contexto de racionalidad a las leyes, eliminando las prácticas bárbaras, según su visión. También estos monarcas impulsaron la educación mediante el desarrollo de academias y sociedades científicas, sacando encima a la iglesia, pero eso va a ser otra historia. También desarrollaron reformas administrativas racionales, por ejemplo, en el caso de España, se elimina el concepto de reinos que tenía dentro de su administración y se crean las provincias al estilo francés. Y por último, en estos reinos establecieron mayores tolerancias religiosas y, ojo, el Estado quiso ejercer una cierta influencia sobre la Iglesia. En el caso de España, eso significó la expulsión de los territorios americanos de la orden jesuita. Esperemos que la clase de hoy les haya servido para aclarar algunas dudas que tengan. Les recomiendo revisar el texto del estudiante, las páginas 170 a las 179, revisar un poco el repositorio de las historias del Barry, que está en un sitio web que les dejo aquí el enlace, y no olviden revisar el video de puntaje nacional, la clase número 15. No olvidemos también de que el ticket de salida de esta clase se va a entregar en el mismo instante a contar del día martes, así que pueden ver el video y van a resolver unas 3 preguntitas que van a estar presentes acá. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego, chaito.